porque por gracia sois salvos. Diga conmigo, porque por gracia soy salvo. Dígaselo a sí mismo, yo soy salvo por gracia. Y dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Diga, yo soy creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Padre, te damos gracias en esta gloriosa mañana. Honramos su presencia, honramos su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos ante ti. Padre, revélanos al Hijo, Señor. Permite que tu poder, Señor, sea abriendo aún las mentes más cerradas, mi Dios, los corazones endurecidos, y permite que esta tu palabra, Señor, cree un antes y un después. Hoy establecemos por el poder de tu palabra que enfermos son sanados, cautivos y liberados, y que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia. Hoy establecemos tu reino en ese lugar, Señor, y te rogamos, Padre bendito, que tú te pases en medio nuestro, sanando, libertando, Señor, abriendo, Padre amado, las cárceles de todo aquel que está cautivo, Señor, trayendo una palabra de consuelo a aquel que está triste y oprimido. Permite, Señor, que tu consuelo, Señor, sea gobernando nuestra mente y nuestros corazones. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. En este lugar, Señor, establecemos una vez más tu reino, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, una vez más le damos las gracias al Señor por estar en este lugar, y aprovechamos nuevamente para enviar un saludo. Ahora sí estamos, creo que vamos a salir en vivo, para enviar un saludo a todas aquellas personas que nos ven a través de las diferentes plataformas de Instagram, de YouTube, y a través de nuestra página web www.sobrelarroca.org. Esta es una herramienta valiosísima, mis hermanos, que tenemos a disposición para también compartir lo que nosotros podemos obtener de la palabra del Señor, compartirlo con familiares, amigos, conocidos, todo aquel que usted quiere enviarle la palabra. Mire, la palabra transforma. Hasta si tiene un vecino por allí que de repente no es de esos vecinos que ustedes saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Usted compártaselo también. La palabra no es de autoría propia. La palabra del Señor está dada para todo aquel que quiera creer en la gloriosa palabra del Señor y ser transformado. Amén. Así que usted déjela también allí. Si ama a su enemigo, si ama a su vecino, déjesela también. El Señor nos envía tan mal a aquellos que no son fáciles, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es por su gracia. Diga conmigo, por su gracia. El Señor transforma todo. Y dice su palabra que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Así que usted tiene esa herramienta dada por el mismísimo Señor para poder cambiar la vida y el corazón de las personas a través de su Espíritu Santo. Diga conmigo una vez más, solo por su gracia. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos de la gracia de Dios, pues pasaríamos semanas, quizás meses, desglosando este tema, porque sabes una cosa, la gracia de Dios es tan maravillosa que le costó la vida del Hijo único de nuestro Señor. Le costó la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Era necesario? Quizás algunos dicen no era necesario, porque ya teníamos predeterminado lo que pasaría con nuestras vidas. Todos nos íbamos a perder. Ahora, ¿era necesario para los planes de Dios? Diga conmigo, sí era necesario. A veces no sabemos y no podemos entender cómo algo tan doloroso, algo que trajo quizás dolor al corazón de Dios, fue necesario para que tú y yo pudiéramos decir, yo soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. No lo podemos quizás entender, y muchas veces partimos de este mundo y no lo vamos a entender, porque sabes una cosa, la gracia se acepta por la fe. Diga conmigo, la gracia se acepta por la fe. No hay otra manera.
Nosotros no podemos llegar a la gracia de Cristo Jesús por mérito propio, ni por el título que tengamos en nuestra mano, ni por el dinero que tengamos en el bolsillo, ni por nuestra apariencia física. Nosotros accesamos a la gracia de nuestro Salvador por la fe en su Hijo amado Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Nos faltaría tiempo, iglesia, para desglosar algo tan maravilloso como es la gracia de Dios, y muchas veces nuestra mente finita quizás no logre entender cómo algo tan precioso, cómo algo tan maravilloso puede haber sido dado por el mismísimo Señor a nuestras vidas, aún sin merecerlo. Eso es tan impresionante como querer darle todo el universo a una hormiga, y yo creo que todavía quedaría pequeño. La gracia de Dios derramada en nuestras vidas nos lleva a pensar muchas veces lo desobediente que somos nosotros, lo malagradecido que somos nosotros, y como muchas veces el Señor con sus brazos de bondad está allí, sus brazos abiertos que nos reflejan la cruz aún, con los brazos extendidos, diciéndonos: hijo, yo te amo, hija, yo te amo. Es algo impresionante. ¿Sabes una cosa? La palabra gracia aparece en la palabra del Señor más de 150 veces. Diga conmigo entonces, es importante. Es importantísimo. Y ¿sabes una cosa? Es algo de lo que menos hablamos. Tenemos un tesoro tan valioso en nuestras vidas y es de lo que menos hablamos, de la gracia de nuestro Señor. La gracia, o la palabra gracia, viene del griego, escucha bien, charis o caris, dicen algunos, caris. El término charis, ¿sabe qué significa? Significa gracia, pero también significa belleza, significa bondad, significa un favor inmerecido. Es decir, que el charis de Dios, la gracia de Dios, era algo que tú y yo no merecíamos. Era algo que tú y yo era inaccesible. La gracia de Dios era tan impresionante que solamente Él la daba a aquel que Él quería. Impresionante. Podemos decir entonces, bueno, pero el Señor hacía acepción de personas. Quizás podríamos decir que sí, pero ¿sabes una cosa? Ese velo se rompió, ese límite se rompió, y Él tomó lo más preciado, que fue a su Hijo amado Jesús, y lo entregó allí por ti y por mí. ¿Cómo no darle gracias al Señor por eso de por vida? ¿Cómo no saber que la gracia de Dios, que era solamente para algunas personas exclusivas, ahora fue derramada en nuestras vidas a través de la sangre poderosa de Jesús? La sangre que nos limpia, la sangre que toma todo eso de Dios, lo más esencial de Dios, y lo ha puesto a disposición nuestra. ¿Cómo entonces no poder obedecer y no poder amar a ese Dios tan grande? Sería descortés, sería ignorancia de nuestra parte desconocer que ese amor tan perfecto fue derramado en nuestras vidas para nuestra propia salvación. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos de la gracia de Dios, enseguida nos vamos al principio. La gracia de Dios, el charis de Dios, el favor de Dios, era solamente para las personas que Dios colocaba en un momento. Diga conmigo, la gracia era intermitente. La gracia llegaba, se posaba sobre alguien, el Señor lo utilizaba y la gracia se iba. Sansón pudo experimentar la gracia de Dios con una fuerza sobrenatural. Establece la palabra de Dios que cuando se estaban haciendo los preparativos para el templo, el Señor llenó a dos hombres llamados Besabel y a Olinab, y a estos hombres dice la palabra del Señor que la gracia y el Espíritu de Dios se posó sobre ellos y los llenó de una capacidad impresionante para diseñar toda clase de oficios. Esos hombres eran herreros, carpinteros, albañiles, plomeros quizás. Hacían de todo. No sé cuántos conocen personas que hacen de todo. ¿Sí? Eso es otro tema. Pero déjame decirte que la gracia de Dios se posicionó sobre estas personas y el mismo Señor le dio la capacidad para hacer todas estas cosas. Hacían esculturas hermosas en oro, en madera, lo que le colocaran allí, hacían cosas maravillosas. ¿Por qué? ¿Por su propia mano? No, porque la gracia de Dios estaba allí, porque el Espíritu de Dios estaba allí. ¿Sabes qué? El Señor nos va a utilizar de la misma manera. Es por su poder, es por su Espíritu Santo y es por su gracia. Génesis, en el Génesis capítulo 6 verso 5 establece que cuando vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha
¿Cómo era la maldad de los hombres? ¿Diferente a hoy en día? No, ¿verdad? Diga conmigo, estamos en el mismo tiempo. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vaya conmigo ahora al verso 8, por favor. Génesis capítulo 6, verso 8. Dice, pero, diga conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo quiero que volvamos a leer ese versículo y usted ponga su nombre ahora allí. Juan, Pedro, el nombre que usted quiera allí. Dice, pero Pablo halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué impresionante. Aun cuando abundaba la maldad en la tierra, cuando los hombres tenían malos pensamientos y el corazón de la humanidad estaba abocada siempre a hacer lo malo, el Señor puso gracia en la vida de un hombre llamado Noé. Y aunque se vino todo el diluvio, aunque fueron arrasadas con las aguas todos los seres vivos de la tierra y todo fue tapado con agua, el Señor le plació poner gracia en esa persona que se destacó de los demás. Su corazón no estaba con la maldad, sino que decidió ir hacia el otro rumbo, decidió cambiar de dirección, decidió ir en contra de lo que las multitudes hacían lo malo, y él decidió mirar hacia el lugar correcto. Dígale al que está a tu lado, mira hacia el lugar correcto. ¿Sabes una cosa? La maldad no ha cambiado, el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre siempre va a estar abocado a buscar las cosas malas. Un corazón sin Cristo es un corazón que siempre los pensamientos, siempre las acciones van a estar abocadas al mal. Pero aún en medio de esa maldad nosotros podemos encontrar el favor de Dios, el charis de Dios, la gracia de Dios derramada sobre la vida de una persona. Y déjame decirte que por uno solo se crea la diferencia. La gracia que Dios ha puesto en la vida aún de una persona que está convertida en una familia, eso trae luz a la familia y eso crea el cambio en la familia. Aún una persona en su trabajo que goce de la gracia de Dios, aunque todos los demás sean maldicientes, sean deshonestos, sean malos trabajadores, ¿sabes qué? La gracia que Dios ha puesto en ti, eso va a cambiar la diferencia, va a crear un antes y un después. Por eso procuremos siempre el charis de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y tenemos algo impresionante que no lo tenía Noé, y es que la gracia iba y venía, la gracia se posicionaba y luego se iba. Ahora tenemos nosotros la ventaja que tenemos el Espíritu Santo de Dios, y ¿sabe qué? Su Santo Espíritu permanece para siempre. Él no llega y se va, Él está allí contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Sabes una cosa? Lo que me llama la atención de esa gracia tan inmerecida y lo que me explotó en verdad la cabeza es como el poder de la gracia de Dios, el favor de Dios, fue capaz de que un hombre rico, un hombre joven, un hombre que se mantenía quizás en integridad, que tomaba todos los mandamientos y los cumplía al pie de la letra, pero que sencillamente dijo en su corazón: yo no necesito de ti. Ese hombre fue condenado. Pero también nos llama poderosamente la atención como un hombre malvado, un ladrón que merecía sí o sí la muerte por sus acciones, fue capaz en el último momento de decir: yo quiero de lo que tú tienes, Jesús. Yo quiero de esa gracia que tú tienes. Yo quiero que tú me permitas estar contigo en el reino cuando tú reines allá en gloria. ¿Y sabes qué? Obtuvo salvación. Nos cuesta entender cómo la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Hagamos nosotros las cosas que hagamos, ¿sabes qué? No merecíamos una gracia, no merecíamos el favor de Dios. Eso significa, pastor, que yo entonces puedo tener la gracia para hacer lo que a mí me plazca. ¿Qué creen ustedes? Diga conmigo: de ninguna manera. ¿Sabes una cosa? Como esa gracia estaba intermitente, el Señor ya había diseñado en su plan
la manera que esa gracia quedara de manera perenne. Y sabes, la única forma que Él halló era que Él pudiera bajar a sí mismo y pudiera habitar en nuestros corazones. No había otra manera. La única manera de nosotros poder ver a Dios cara a cara era partiendo de este mundo terrenal. Y sabes que Él se rebajó. Él dejó toda su gloria, Él dejó todo su esplendor, Él dejó toda su majestad y se vino a ser como uno de nosotros. La única manera de poder salvar al ser humano era haciéndose también humano. La única manera. Por eso el salmista David, de manera profética, el Señor le dio la gracia de escribir unos salmos tan hermosos, pero fíjate cómo lo dice el Salmo 45:2, haciéndose referencia a nuestro amado Señor Jesús. Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Dios tomó de la gracia esa que era depositada de manera minúscula en cada una de las personas para hacer cosas muy puntuales. Él la tomó toda, no quedó nada por fuera. Jesucristo es la plenitud de Dios. Jesucristo no tiene parte de Dios, Jesucristo es Dios. La plenitud de Dios fue concentrada y fue derramada en ese ser tan maravilloso que pisó esta tierra, que se llama Jesús. Y a través de esa humanidad, ¿sabes qué? Pudo llegar también a nuestros corazones. La gracia se derramó en sus labios, porque ¿sabe qué? La palabra que sale de la boca de Dios es poder. La palabra que sale de la boca de Dios transforma las vidas. La palabra que sale de la boca de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, y tiene que convertir y tiene que transformar la mente y el corazón del hombre. Cuando nosotros logramos entender en nuestra mente finita que la gracia de Dios no es una licencia para yo hacer lo que yo quiera, sino que la gracia de Dios ha sido depositada en mi vida y ahora soy esclavo de Cristo Jesús para hacer la voluntad de Él, la perspectiva cambia. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios como un amuleto, como el salvoconducto que quizás me libra del pecado y de la muerte, si es verdad, pero nosotros tenemos que honrar esa gracia poderosa que ha sido derramada en nuestras vidas. Debemos de honrarla. Dice la palabra de Dios que esa gracia fue también derramada en Cristo Jesús. En Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Tito capítulo 2, verso 11 y 12 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Para cuántos? Para todos. Diga conmigo, para todos. La semana pasada hablábamos que no todo es para todos, ¿verdad? De esto sigue la línea. ¿Sabes una cosa? La gracia de Dios fue puesta por Dios allí para todos los hombres. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Wow! Diga conmigo, qué bombazo. ¿Sabes una cosa? Se nos ha vendido muchas veces la idea de que la gracia de Dios es un amuleto, es un charco. La gracia de Dios o la sangre derramada de Cristo Jesús es un charco que yo tengo ahí para yo ensuciarme cuando quiera y venir allí a lavarme nuevamente, deshonrando la sangre de Dios. Si bien es cierto, la sangre poderosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre poderosa de Cristo Jesús, por muy malo que quizás seamos nosotros, esa sangre poderosa nos limpia y nos hace aceptos ante la presencia de Dios. Nosotros no podemos deshonrar esa sangre poderosa, esa gracia poderosa, haciendo lo que bien nos parece. Nadie dice amén. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? La gracia de Dios no es una licencia para pecar, no es una carta blanca, no es un salvoconducto para yo pecar. La gracia de Dios en nuestras vidas es la palabra viva que transforma todo.
La gracia que ha sido derramado en los labios de nuestro Salvador Jesús es vida y es la palabra de poder. La misma que transformó el mundo, la misma que trajo orden al caos, es esa misma palabra de vida que hoy tenemos en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. ¿Sabes una cosa? Y quiero hacer esta pregunta. Quizás el día de hoy unos salgamos a favor, otros salgamos en contra. Pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Podemos entonces, teniendo esa gracia, seguir pecando? Yo sé que más de uno va a decir que no. ¿Sabes una cosa? El pecado en nuestras vidas debe de ser la excepción y no la regla. Te lo repito. El pecado en nuestras vidas tiene que ser la excepción y no la regla. Y usted dirá, pastor, pero es que en esta vida yo voy a seguir pecando. En esta vida quizás yo no voy a ser perfecto. Yo quiero decirle una cosa, mis hermanos. Quizás en medio de nuestras imperfecciones, quizás en medio de nuestro caminar diario nosotros vamos a tropezar. Nadie está libre de eso. La palabra establece: el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero algo que sí te voy a decir de parte de Dios es que si tenemos la perfección de Cristo Jesús en nuestros corazones, es porque nosotros también podemos ser perfectos. Nosotros también podemos llegar a obtener la santidad. Nosotros también podemos librarnos del pecado. Nosotros también podemos librarnos de todo aquello que nos mantenía atados a una vida de impiedad y de justicia y parecernos cada día más a aquel que nos llamó. Que vivo luchando con la mentira, que vivo luchando con el rencor, que vivo luchando con la ira, que vivo luchando con aquellas cosas que mis ojos se deleitan en ver, con aquello que mis oídos se deleitan en escuchar. ¿Sabes una cosa? Está bien, pero recuerda también aquel que te llamó, aquel que te ha dicho: sed santo porque yo soy santo. Aquel que te ha dicho que el carácter de Él tiene que ser reflejado en nuestras vidas. Podemos parecernos más a Él. Podemos sacarnos de nuestra mente aquello que el mundo, la mentira, que el mundo nos ha dicho que no se puede hacerlo. Por supuesto que se puede hacer. Usted vea el antes y el después. Cuando el Señor se le presentó a aquella mujer que había sido sorprendida en el mismísimo acto de adulterio, ¿sabe qué le dijo el Señor? Vete. Y bueno, si antes pecabas con 5, ahora peca con 2. Y poquito a poco yo te entiendo. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No era una licencia para seguir haciendo lo que ella quisiera. Era una licencia para ser transformados. Era un cambio de esclavitud, la esclavitud del pecado, para llegar a una esclavitud de libertad en Cristo Jesús. Una esclavitud que nos lleva a vida eterna, no una esclavitud que nos lleva a condenación. Una esclavitud que nos da la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Luchamos. Hemos sido quizás golpeados por el pecado y a veces no sabemos cómo hacer. Yo te tengo una buena noticia, iglesia. Esa gracia ha sido depositada en nuestros corazones de una vez y para siempre. Amén. Podemos accesar a la gracia de Dios. Y la única manera de hacerlo es a través de la intimidad, a través de conocerle a Él. Cuando nosotros somos transformados por la sangre poderosa de Cristo Jesús y por su Espíritu Santo, nosotros podemos decir, como le dijo el Señor: yo me voy y no peco más. Que caigo al día siguiente, pues me levanto y no cometo quizás el mismo error. Verso 8. Quiero que por favor vaya conmigo. Perdón. Hechos capítulo 6, verso 8. La palabra nos habla de un hombre que obtuvo la gracia de Dios. Y recordemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ese espíritu, esa gracia de Dios que estaba distante y que era de manera intermitente, vino a través del Pentecostés y se posicionó sobre nuestras vidas. El Espíritu de gloria, el Espíritu consolador, el Espíritu de Cristo Jesús vino a morar ahora en nuestra mente y en nuestros corazones. Y establece su palabra en Hechos capítulo 6, verso 8, que había un grupo allí de hermanos, de servidores, que eran 7, pero resaltaba uno de ellos, y era la vida de Esteban, un hombre, escuche bien, iglesia, que había sido designado para servir a las mesas. Servir a las mesas. Y usted podrá decir: pero bueno, este hombre no era un predicador,
Este hombre no era un apóstol. Este hombre no era un profeta. Pero ¿sabe qué? Era un hombre lleno de la gracia de Dios. Y eso bastaba. Dile al que está a tu lado, la gracia basta. La gracia es suficiente. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, verso 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hombre que había sido designado para servir a las mesas era un diácono. Había sido designado para servir a las mesas. Pero había algo diferente en él y era la gracia de Dios. Y aunque su misión era solo servir a las mesas, ¿sabes qué? Al Señor le plació usarlos en prodigios, en señales, en milagros. Y usted podrá decir, bueno, pero es que nosotros como diáconos, como servidores, como servidoras, nosotros estamos para estar en un puesto. Déjame decirte que no es así, porque el mismo Espíritu que habitó en el Señor Jesús es el mismo Espíritu que habita hoy en nuestros corazones, con prodigios, con milagros. La misma gracia ha sido derramada en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Cuando la gracia de Dios está en la vida de una persona, esa persona no tiene ni siquiera que abrir su boca, porque el Señor va a hablar a través de sus acciones, a través de su esencia. Algo le va a decir, algo hay en esta persona que no lo tienen los demás. Algo este hombre, esta mujer está exhalando por sus poros que no tienen los demás. ¿Qué es? La gracia. La gracia de Dios. Cuando usted vea que las personas quizás comienzan a echarle flores, a alabarlo, dígale solamente por su gracia. A Dios sea toda la gloria, denle la gloria y la honra a Él. Porque sabes una cosa, puede pasar el otro extremo, y el otro extremo es ese, que muchas veces cuando nos llenamos de la gracia de Dios, está allí a la puerta la vanagloria. Cuando nos llenamos de la gracia de Dios, está allí también la soberbia, está allí también la altivez. ¿Viste cómo Dios me usa a mí y no te usa a ti? ¿Viste cómo yo sí hablo y la gente cae quebrantada? Cuidado con eso, iglesia. Y sabes una cosa, ninguno de nosotros estamos exentos de que eso llegue a ocurrir. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Pablo, tocayo, y dice que este hombre fue tan lleno de la gracia de Dios que el Señor le permitió, él dice, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero fui traspasado al tercer cielo y allí vi cosas y escuché cosas que ni siquiera puedo explicar. Y él dice, yo puedo gloriarme de esa oportunidad que el Señor me permitió, que quizás muchos no tuvieron. Pero sabes una cosa, él dijo, yo prefiero gloriarme en mis debilidades, porque toda la gloria es para Él. Y sabes una cosa, iglesia, este hombre que fue traspolado al tercer cielo y quizás vio completamente el charis de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en su plenitud. Este hombre dice que esas cosas que le fueron reveladas, él se las guardó para sí y solamente para gloria de Dios. Pero él también le daba gracias a Dios, porque aún en medio de sus debilidades, aún en medio de sus aflicciones, aún en medio de sus problemas, él podía estar confiado de que Dios le iba a dar la fortaleza, de que Dios lo iba a levantar, de que Dios le iba a ayudar. ¿Sabe cuándo experimentamos más la gracia de Dios? En momentos de dificultad y de angustia. Experimentamos la gracia de Dios cuando ya toda nuestra fuerza humana queda a un lado, cuando podemos decirle, Señor, ya yo no puedo más, y ahí comienza a actuar el Señor. El Señor le dio fortalezas a nuestro amado Señor Jesús cuando se encontraba en el Gólgota, donde establecen las Escrituras que la presión era tal que su sudor se mezclaba con sangre. Y sabes una cosa, en ese momento él pudo decir, quita de mí esta copa. Pero luego dijo, hágase tu voluntad. La gracia completa fue derramada allí. Y a través de ese sacrificio, iglesia, nosotros podemos gozar hoy de libertad y vida eterna a través de su sangre. Cuando estemos en esos momentos de aflicción, de angustia, nosotros podemos decir como el apóstol Pablo,
en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. El Señor le dijo: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en quién? Cuando yo estoy bien. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Iglesia, ponte en pie, por favor. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros podemos entender que esa majestad de Dios ha sido derramada en nuestras vidas, es cuestión de tiempo para que nuestro ser esté abocado a hacer la voluntad de Dios. Nosotros conocemos que somos de Cristo Jesús cuando hacemos la voluntad del Padre. Cuando vivamos un mundo en el cual, así como en tiempos de Noé, nuestro corazón esté abocado más a la maldad, a los malos deseos, a las concupiscencias de este mundo, ¿sabe qué? Examinémonos. Porque quizás no hemos entendido aún, o no hemos tenido la porción de fe dada por el Espíritu Santo para poder saber que la gracia es un regalo y que la gracia nos hace esclavos de Cristo Jesús para cumplir su poder, para cumplir su obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el verso 10: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras, para buenas obras. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Honramos tu presencia, honramos tu palabra, Dios. Permite que esta tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el objetivo por la cual fue enviada. Hoy permite, Señor, que esa gracia que ha sido derramada en nuestras vidas hoy pueda llenar nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, permite que si hay algo indigno en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, que impida que tu gracia sea reflejada en nuestras vidas, Dios, tú la quites. Ahora te pedimos, Dios, que tú nos acerques más a Cristo, que tú nos lleves más a Cristo. En el nombre de Jesús, hoy soltamos la palabra de liberación, soltamos la palabra de sanidad, soltamos, Señor, la palabra que sale de tu boca para salvación y para vida eterna de todo aquel que la necesita. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero orar por todas aquellas personas que esta palabra quizás ha llegado a sus vidas, y hay algo en su ser que le dice que algo tiene que cambiar. Estamos atravesando momentos de dolor, momentos de debilidad, momentos de angustia. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. El Señor en esta mañana está diciendo lo mismo: bástate mi gracia. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu voz y en obediencia vengo a ti. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Permite que tu gracia sea derramada en mi vida a través de la sangre poderosa del Cordero amado, del Cordero de Dios, Jesucristo, su nombre. Permite, Dios, que mi vida sea cambiada, que mi alma sea transformada, que tu sangre poderosa a partir de hoy cree un antes y un después en mí. En el nombre de Jesús.